La Secretaría de Educación Pública, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hizo un acuerdo con las televisoras, con Grupo Imagen, con todos los demás, para usar los canales de televisión, para usar, ya saben, yo le he platicado mucho esto de la multiprogramación, que permite tener en la televisión abierta varios canales en una misma señal. Y el Instituto Federal de Telecomunicaciones hoy dice, a ver, prácticamente cómo desde nuestro lugar nos metemos a ayudar. Qué gusto me da saludarte, Oscar Díaz, titular de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales del IFT. Tenía rato que no platicábamos, querido Oscar. Hola, ¿qué tal, David? Muy buenas noches. Mucho gusto en saludarte. También saludos a todos los radioescuchas, a la audiencia. Creo que lo que anuncian hoy es, insisto, ya lo decía en la introducción de esta plática, que es ponerse desde el lado plático en cómo le ayudas a la gente, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, pues qué importante lo que señalabas en el sentido de lo que aporta la multiprogramación para que hoy, ante una emergencia sanitaria en la cual, desde el punto de vista epidemiológico, los niños no pueden asistir a la escuela, tienen que tomar clases por algún medio a distancia, por algún medio electrónico, y qué bueno, pues que como recurso en nuestro país tenemos la televisión, pues que nos da esta posibilidad. Eh, ¿Qué es la multiprogramación? Como tú bien lo señalabas, es esta posibilidad técnica que tenemos de transmitir varios canales de programación en un solo canal de transmisión o en una sola señal, que esto es lo que es objeto de las concesiones que otorga el Instituto Federal de Telecomunicaciones. La multiprogramación no implica mayor concesión, dar nuevas concesiones, ni mucho menos. Es simplemente hacer uso de una posibilidad técnica que nos dio también, y si quieres ahorita platicamos también de eso, pues el apagón analógico que tuvimos. A ver, es que yo creo que tenemos que detenernos en esto porque esto nos permite ver cómo decisiones que tomaron los legisladores que operaron ustedes de maravilla están sirviendo en otros momentos. Yo siempre, hoy le explicaba a alguien la multiprogramación, le digo, es como que antes tenías una carretera de un carril, ahora la pudiste hacer de dos, porque era demasiado ancha. Y tecnológicamente antes traías carretas y ahora vienen carros de tamaños correctos. Claro, una carretera con hasta 4 carriles perfectamente definidos. Y creo que en este ejemplo que pones para que las personas que no están pues habituadas a esta parte que de repente suele ser un poco técnica, pues entiendan mejor esta parte de la multiprogramación. Esta carretera tiene un determinado ancho, no la puedes ensanchar más, ya está así determinada. Lo que haces es que optimiza su uso. Dentro de ese mismo ancho que tiene esta carretera, pues ahora vamos a hacerle 4 carriles muy bien trazados, 4 carriles con una buena calidad, es decir, con una buena calidad de transmisión en este ejemplo que ponemos, y eso es lo que nos permite la multiprogramación. ¿Qué hizo nuestro país? Bueno, pues en 2015 fue muy afortunado todo el proceso que hicieron todos los involucrados, incluido por supuesto el Instituto Federal de Telecomunicaciones, para de forma decidida transitar a la televisión digital. Esto de tener varios canales de programación en un solo canal de transmisión, en una sola señal, no era posible, no sería posible en la tecnología analógica en la cual, como tú lo asimilas o asemejas a esta carretera, pues solo tenemos un carril y no había para dónde hacerse, ¿no? Porque digamos que lo que transitaba eran carros muy grandes, muy malos, muy grandes, eran carretas. Hoy son coches. Pues sí, a lo mejor carros que ocupaban, eran tan anchos que ocupaban todo ese espacio para transmitir una sola programación. Hoy podemos transmitir varias programaciones y esto es lo que hace posible que hoy estos canales de multiprogramación los utilicemos pues para la transmisión de clases. En esto que comentamos, pues bueno, como también lo dio a conocer ayer la Secretaría de Educación Pública, se estarán ocupando 4 cadenas de televisión, que fue los concesionarios con quienes el gobierno federal suscribió un acuerdo para en estas cadenas de televisión transmitir las clases con un alcance a nivel nacional. En estos ejemplos que poníamos, Televisión Azteca hoy en día tiene un 7.1, un 7.2, se suma con un canal .3. En el caso de Imagen, hoy ocupa un canal 3.1 y un 3.4, se suma con un canal 3.2, y como vemos, pues la programación habitual de los canales ancla que den las personas en cada una de estas cadenas,
pues no es necesario modificarla porque tenemos alternativas, ¿no? Yo creo que esto es relevante, que quien ve imagen en la mañana, qué chulada, que ve a Yuri en la mañana, lo va a seguir viendo. Por Sí, eso, claro. o sea, no va a haber afectación. Quien ve... Es que yo siempre me burlo de ellos y les digo que son Venga la Alegría, pero se llama hoy. O un nuevo día se llama. Ya me hice bolas, ¿ya vieron? O sea, quien ve los va a seguir viendo. Que ves una novela de la mañana, la va a seguir viendo. Gracias. En otras circunstancias, si se hubiera hecho esto, se hubiera dicho, oigan, pues, ¿qué creen? Ya no van a pasar los programas de la mañana. Ya, Nacho Lozano no va a pasar porque hay una necesidad de Estado haciendo concesiones. Aquí no, esa es yo creo, una de las grandes virtudes de la multiprogramación. Y ni siquiera voy a mencionar el daño económico que hubiera causado a las empresas, a los medios de comunicación. ¿De qué creen? Pues van a tener que ceder sus espacios sin comercialización para un fin mayor que es la educación de los niños en la pandemia. O incluso, David, quién sabe si se hubiese podido realizar este acuerdo que celebra el gobierno federal para con las televisoras, para que en estos canales multiprogramados se lleve la educación. Quizá no hubiese sido posible y entonces sí tendríamos un problema. Escuchaba con mucha atención lo que señalabas. Hay a quien le gusta, hay a quien no le gusta el tema de televisión, pero recordar que es el recurso que tenemos y que es el Oye, ¿te medio. acuerdas cuando decían que era un absurdo del IFT estar licitando cadenas de televisión abierta porque estaba muerta? Hoy es una señal más de lo viva que está, de lo bien que lo hicieron ustedes y de lo bien que lo hacemos, por ejemplo, nosotros en Grupo Imagen, invirtiendo en esto que es un negocio con muchísimo futuro. Claro. Y hoy Imagen, derivado también de este proceso a la televisión digital, tuvimos el espectro suficiente con una correcta administración para en esta tecnología digital licitar una nueva cadena que hoy nos está sirviendo y que servirá para transmitir todo un nivel escolar, como lo anunció la SEP, que es la secundaria. Entonces, qué importante de verdad, yo quiero transmitir esa parte, qué importante fue haber hecho el proceso de transición a la televisión digital de nuestro país, porque hoy, 5 años después, nos viene a rendir frutos importantísimos, porque nadie esperaba esto, y entonces hoy nada más y nada menos que la educación pues tiene un espacio a través de la multiprogramación, y en el IFT pues regulamos la multiprogramación, es decir, emitimos unos lineamientos por virtud de los cuales los concesionarios acuden con nosotros para obtener este trámite. Esto queda del lado del IFT, el público simplemente recibe las señales, las ve, y quizá esta es la parte que queda pues detrás, ¿no? El trámite que se tiene que hacer ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y ahí quisiera platicarte, si me das oportunidad, David, por favor, lo que en el instituto hicimos para hacer este proceso mucho más ágil. Te platico. El acceso a la multiprogramación se da a través de unos lineamientos que conllevan pues diversos trámites, requisitos, presentación de barras programáticas, pagos de derechos, acreditación de representantes, y varios requisitos, ¿no? El Pleno del Instituto, con una visión regulatoria, acorde a la circunstancia que estamos viviendo, es decir, acorde a esta dinámica social, a esta exigencia que nos deja la pandemia, emite un acuerdo por virtud del cual nos separamos de los lineamientos para acceder a la multiprogramación, y basta con que los concesionarios, para este propósito, subrayo, para este propósito de transmitir canales con contenido educativo de la SEP, las sesiones escolares de la SEP, basta con que manifiesten que se adhieren a este acuerdo para que entonces de esa manera puedan multiprogramar. Otra regulación importante, otro paso importante del instituto en pro de la educación y por supuesto de esta facilidad de los trámites. Una visión regulatoria pues que también apoya para que todo esto sea ágil y dinámico. Que creo que esto es muy importante, o sea que además el Pleno lo distinguió como debió haber, como debe ser, pero pues luego vivimos en un país donde no todo es como debe ser. El Pleno distinguió que este no es un negocio de las televisoras, que este es un servicio social, entonces que el proceso de autorización es distinto.
Claro, por supuesto, porque este proceso es distinto, porque la naturaleza es distinta, porque el acceso es distinto, porque la circunstancia es distinta. Entonces es cuando también las autoridades pues debemos tener esta visión de entender lo que está ocurriendo y ser acordes a estas situaciones, ¿no? Entonces fue muy importante, este acuerdo se emitió desde el pasado 20 de abril, de hecho varios concesionarios de servicio, principalmente de la red de radiodifusoras estatales y culturales de México, accedieron hacia la multiprogramación para transmitir lo que la SEP le Sí, denominó el el programa 22 Aprende también en entró a Casa 1. a la multiprogramación, ¿no? O sea, como que la aceleró. Sí, 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 sí. Y varios concesionarios le entraron a Aprende en Casa 1 y hoy este mismo acuerdo que continúa vigente hasta en tanto las autoridades sanitarias y educativas del país determinen el regreso de todos los alumnos a las aulas escolares, en tanto ello no ocurra, este acuerdo sigue vigente y por lo tanto los concesionarios, como estas 4 cadenas, se han podido adherir al mismo para que cuenten con su autorización. Continúo platicando con Oscar Díaz, titular de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales del IFT. Oscar, llegamos a esta parte, yo creo que ya tenemos un muy buen, salvo tu mejor opinión, un buen balance de cómo llegamos, que era fundamental tenerlo claro. Ahora, desde el punto de vista operativo, un papá, una mamá que su hijo va a tomar televisión, o su hijo, su hija, va a tomar televisión, va a tomar clases por televisión, ¿qué debe hacer? Bien, qué importante la pregunta y qué bueno que me permites también hacerle llegar este mensaje a tu audiencia, David. Es bien sencillo. Los concesionarios con motivo de esta multiprogramación pues van agregando canales de programación a su oferta y entonces pues es necesario que hagamos algo en nuestra televisión para que los capte y podamos reproducirlos, sintonizarlos y él llegar a ellos. Bien sencillo. Tomas el control de tu televisión, te vas al menú principal, seleccionas ajustes, ahí en ajustes o configuración hay varias de las siguientes opciones dependiendo de la marca y modelo del aparato televisor. Bien, te puedes ir a búsqueda automática de canales, autoprogramación, programación automática, sintonización automática, búsqueda automática, encontrar canales o algunas similares. Una vez que identificas cualquiera de estas, le picas al control remoto, el aparato televisor solito va a comenzar a hacer una lectura. Esto no es otra cosa que el proceso que hace el televisor a fin de identificar cuáles son las señales que ya están siendo transmitidas, que ya están presentes en el aire y que entonces la antena y el aparato pues van captando. Una vez que concluye este proceso al que llamamos escaneo o sintonización de canales, pues ya podemos identificar los canales que se han incorporado y nos vamos a encontrar con este 7.3, 5.2, 5.2 y 6.3 en el caso de multimedios. Así es como tenemos que hacerlo. Este procesamiento, querido Oscar, funciona igual para quienes tienen la televisión conectada a un sistema de pago o solo a los que ven televisión abierta. Creo que es relevante esa pregunta, ¿no? Sí, no, importantísima, David. Este proceso que acabo de comentar es únicamente aplicable para el caso de quienes cuentan con televisión abierta, o bien quien tiene televisión restringida, pero que se va a la opción de antena y capta las señales a través Sí, de o sea, lo que televisión acabas de abierta. explicar es cuando lo ves por antena. Ya sea que no Por antena. tenga sistema de televisión de paga o que te vayas a la opción de antena. Exactamente, en la opción de antena. ¿Qué pasa en el caso de televisión restringida o televisión de paga? Ahí no aplica, evidentemente no hay esta posibilidad técnica de la multiprogramación y lo que la Secretaría de Educación Pública anunció también el día de ayer domingo a través del señor secretario de Educación es que varios concesionarios que prestan el servicio de televisión restringida se van a sumar a este esfuerzo para también llevar en sus paquetes, desde los más básicos, en general en sus paquetes, estas señales.
Recordemos que por las reglas de retransmisión de señales, David, Oscar y Mosofer, que también se implementó con la reforma de telecomunicaciones, los concesionarios de televisión restringida están obligados a llevar en sus sistemas las señales radiodifundidas. En estos ejemplos que poníamos, pues la del 7.1, la del 3.1, la del 5.1. Sí, claro, porque, a ver, luego a la gente se le olvidan esas cosas que fueron motivos de debate y que fueron fundamentales, que es que las empresas de televisión de paga tienen que llevar, sí o sí, en su paquete básico, los canales de televisión abierta. Sí, no obligatoriamente, las reglas de Moscar y Mosofer son claras en cuanto a que no están obligados a llevar la señal multiprogramada, es decir, este 7.2, este 7.3, este 3.2, sin perjuicio, si quieren, los pueden incorporar a sus paquetes. La Secretaría también, además, está en pláticas con ellos, pues para que incorporen, por ejemplo, este 5.2, que no es obligatorio, pero que pueda ser sintonizado en los sistemas de televisión restringida y seguramente estará también en estos sistemas. Ahora bien, esto, o sea, ¿tú le recomendarías a la gente, Oscar, que lo haga ya? O sea, las clases comenzarán el 24. Mala idea empezar el 24 a buscar la multiprogramación. ¿Cuándo le recomiendas a la gente que lo haga? Pues ya desde ahora, si quieren, ya después de que escuchen su entrevista y si toman nota de este proceso, pues ya lo hagan. En el instituto estamos empezando con una campaña importante, intensa, para en nuestros diferentes medios de comunicación, el explicar este proceso, y lo ideal es hacerlo ya. De hecho, en algunas me han comentado que ya las empresas tienen listos sus transmisores y que en algunas plazas de la República ya será el 3.2 o el 5.2 y que ya aparece con algún distintivo que hasta ahorita nada más dice set. Es decir, el día 24. Nosotros en el 3.2. A ver, confírmame eso, ¿no? Porque hasta donde yo sé, el 3.2 ya lo tenemos activo. O sea, ya está... Ya tiene listo el transmisor, ¿eh? Ya está conectado, digamos. O sea, ya tenemos el 3. No tenemos programación porque la programación es de la SEP. Claro. Pero nosotros ya tenemos la señal arriba, digamos. Para que la gente que quiera probar, ya encuentre algo. Pues ya encuentra algo. Sí, porque si empiezas a ponerle la autoprogramación y es más, ni siquiera se detiene si no tienes algo de imagen. Sí, no. Simplemente ya nada más te das cuenta en tu televisor, pues que ya está listo el 3.2 para que el próximo 24, que empiece este nuevo ciclo escolar por este medio, pues entonces ya esté listo el televisor. Entonces, en conclusión, la recomendación es que lo hagan desde ya para que vayan ya identificando los canales, ya tengan listo su aparato televisor para que a partir del 24 tempranito, pues en función de los horarios que dio a conocer también ayer la Secretaría de Educación Pública, en la cual, pues evidentemente el instituto, pues no tenemos injerencia porque a nosotros nos toca pues la parte técnico-regulatoria. Sí, afortunadamente. Ahora bien, te llevo que en algunos lugares, decía el secretario de Educación, que en algunos lugares va a haber programas de radio educativos. ¿Cómo va a ser eso? ¿O cómo se negoció con las radiodifusoras? Ahí igualmente la Secretaría de Educación Pública está haciendo contacto con las estaciones de radio para que éstas lleven las señales, el contenido de la SEP, nada más que ahí sí, a diferencia de televisión, sí van a tener que cambiar su programación habitual para incorporar algunas horas de sus transmisiones el contenido educativo. La SEP está haciendo... Sí, porque en radio no hay multiprogramación. Hay unos elementos de radio digital. La verdad es que la radio digital o la transición a la radio digital, a diferencia de la transición digital en televisión, pues todavía lleva un proceso mucho más lento. No me toques ese vals porque te voy a empezar a preguntar. Yo sí creo que va muy atrasada la radio digital. En nuestro país todavía... Inexplicablemente retrasada la transición a la radio digital, siendo que es una radio que le permite, por ejemplo, a quien lo escuche en su carro, tener información adicional. Puedes tener mucha información adicional, no solo la multiprogramación, sino información adicional a la que normalmente tendrías. Sí, claro, información respecto del programa, el clima, algunas otras cuestiones que te permiten... ¿Alguna estación de la competencia pone un mensaje de salud en su estación digital?
Mira, no lo he sintonizado, pero sí. No te voy a decir cuál es. Te da estas posibilidades. A ver, mira, no te voy a decir cuál es, pero yo hoy me enteré porque venía oyendo a Pepe Cárdenas. Pero no te voy a decir cuál es. Un abrazo al querido Pepe, que sé que me está oyendo ahorita. Preparando su nota y dice todo el mundo que le gusta mucho ver este programa. Que bueno, es de regreso, querido Pepe. Sí. Y como lo dices bien, bueno, pues en la radio digital el mayor número de aparatos se encuentran justamente en vehículos, ¿no? Está ahí un tema en el que la transmisión y la recepción pues todavía no hacen este conjunto necesario que debe darse para que haya un proceso de transición a la radio digital. Pero, entonces, bueno, regresando al tema, David, efectivamente participarán algunas radios, la CEP estará buscando los acuerdos correspondientes, pero esas radios sí modificarán su programación habitual, ya que transmiten en un formato analógico. Oye, a ver, ¿a qué porcentaje del país llega la televisión abierta? Pues mira, tenemos varios datos. De acuerdo a la INDUTI que hace el INEGI, el 92% de los hogares del país cuenta con un televisor. De acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales que elabora el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que también se ha convertido en una referencia del sector, estamos alrededor del 94%. Entonces, sigue siendo el mayor medio, sigue siendo el medio de mayor alcance territorial y poblacional en el país. O sea, quisiéramos, también hacemos un esfuerzo paralelo en el instituto, en conjunto con la Secretaría de en conjunto con la SCT, pues para crecer la cobertura en otro tipo de servicios, pero si en este momento la televisión, justamente por estas amplias coberturas que tiene, pues se convierte en el medio, no sé si el ideal, pero sí en el mejor recurso, en el más amplio que tenemos en el país para transmitir las clases escolares. Pues mira, es lo que tenemos, con eso tenemos que trabajar. Yo te diría, mi hijo empezó el lunes, mi hijo tiene 5 años, está empezando en clases. Sí creo que los maestros se tienen que rifar cañón. Sí, yo le decía a la maestra de mi hijo, le decía, a ver, si a mí, que se me quede viendo y que tenga atención cuando estoy hablando con él, un niño de 5 años, es difícil, un grupo de niños por Zoom está mucho más complicado, ¿no? Pero qué bueno que la tecnología sirve para cosas prácticas, que cuando en este país hablábamos de la reforma a las telecomunicaciones, que permitieron, y a riesgo de que me mate mi productor, porque a lo mejor me voy a alargar con esto, la propia reforma que permite que haya más internet y más barato, permite que haya niños que tomen clases por internet. Sí. Esa es parte de la reforma importante en materia de telecomunicaciones. Con el internet de hace 5 años hubiera sido prohibitivo para padres y además de calidad que hubiera clases de este tipo para estos padres. Querido Oscar, te va a matar mi productor, pero que me mate a mí porque me alargué demasiado con la entrevista. Te mando un abrazo con cariño, amigo. Que te vaya muy bien. Gracias, David. Buenas noches. Saludos.